Dos amigas que comparten piso y una de ellas no despierta jamás. Culpable, inocente, falsamente incriminada. Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a hablar del caso de Solange Gravenheimer. Vamos a Domingo Internacional y hoy nos vamos a ir a Argentina. Los casos argentinos suelen ser bastante complicados, o a mí particularmente me lo parecen. Suelen ser bastante complicados, yo diría que por la prensa, y me vais a perdonar la gente que seáis de allí, pero suele ser una prensa que cuando ocurre un suceso bastante trascendental o que tiene bastante importancia o bastante interés social, van a la carnaza, y van a la carnaza el minuto al minuto, la hora a la hora, y además intentan sacar de donde no hay. Conste que esto no es solamente patrimonio de Argentina, aquí en España lo hemos vivido, por ejemplo, con el caso Daniel Sancho. Pero me da la impresión que hay momentos y situaciones en las que algunos sucesos en ese país suelen tomar una trascendencia bastante importante. Y luego lo malo es que contaminan todo lo demás. De hecho, muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy pues serán verdad, otras serán rumores que se hicieron pasar por verdad, otras serán verdades a medias y otras directamente mentiras. Mentiras que va a ser muy difícil ya de destripar y de desgranar, básicamente porque retirar el polvo de la paja después de tanto tiempo cuesta mucho trabajo. Vamos a hablar del caso de Solange Gravenheimer, aunque suena así pues alemán o algo así, la chica era argentina. Nos vamos a ir al año 2007. Pero primero, ¿quién era Solange? Bueno, Solange era una chica de 21 años, era de una posición económica bastante elevada. El padre había montado una empresa de polarización de vehículos, a ver, de estos que tintan los cristales, pero por lo visto lo hacía con una técnica que él mismo había patentado, por lo tanto había otras empresas que le pagaban por esa patente, así que generó un capital importante. La chica tenía dinero y trabajaba con él, no era el trabajo de sus sueños, ni mucho menos, y además tampoco se llevaba extremadamente bien con su progenitor. A ella le gustaba viajar, salir, ir con sus amigos, pero claro, esto cuesta dinero y hay que mantenerlo. Los padres de Solange estaban divorciados y su madre Patricia se había vuelto a casar. Tenía un hermano, creo que se llamaba Marcos. Bueno, pues esa era Patricia. Una chica además alocada, tenía un novio llamado Santiago Abramovich. Dicen que la relación con Santiago era no tortuosa, pero sí a lo mejor intermitente, ¿no? Esta típica relación de ahora estamos juntos, luego lo dejamos por un tiempo, luego volvemos, luego, en fin. No era una relación 100% estable, aunque bueno, se llevaban bien. Y Santiago también era un chico de un alto poder adquisitivo. Luego hablaremos de Santiago. Vamos a dejarlo ahí, porque en el momento de los hechos están juntos. Luego tenemos a Lucila Friend. Lucila era la amiga con la que compartía casa Solange. Solange y Lucila se conocieron en la secundaria. Se llevaban muy bien y terminaron compartiendo pues una vivienda. En esta vivienda, como he dicho antes, Solange, que tenía muchísimo más dinero que Lucila, pues pagaba más de alquiler. Y no sé si por eso pues era la que dormía en la parte de arriba. La casa era una casa pues así, la que entras, hay una escalera de caracol, y cuando subes la escalera de caracol da una zona así diáfana, y en esa zona diáfana pues se encuentra el dormitorio de Solange, que además tiene una ventana, una puerta por la que puedes acceder a una terracita. Quedaros con lo de la terracita porque será importante. Y además este caso es muy parecido y tiene unas connotaciones muy similares a otro que tratamos hace poco aquí también en Internacional, que después nombraré. Pero bueno, vamos a seguir. Lucila era una chica, como he dicho, trabajadora. Esta joven estaba estudiando bioquímica y trabajaba en un laboratorio. Tenía una situación económica un poco peor que la de Solange, pero bueno, no le iba mal en la vida. Y además tenía un medio novio, digo medio novio porque no andaba muy bien con él, llamado Pablo. Y no andaba muy bien con él por un problema que tuvo Solange con Pablo. Parece ser que uno de los días que Solange y Pablo coinciden en la misma casa,
Pablo se propasa con ella. Dicen que pues intenta besarla o se acerca de una manera un tanto, bueno, pues no sé, lo que se comenta en prensa, ¿no? Y que esto hizo que Solange, al cabo de un tiempo, pues le dijese a Lucila, oye, me ha pasado esto con Pablo. Lucila creyó a Solange y incluso las dos pues le hicieron pintadas en el coche. En fin, la relación esa con Pablo no era, pues esa sí era, podríamos decir, tortuosa. Pero bueno, más o menos esa es la trama, o más o menos la gente que va a estar medio implicada en todo esto. Luego aparecerá alguno más y tal, pero de momento vamos a quedarnos ahí. Vamos a irnos al 9 de enero del año 2007. Como he dicho, Solange trabajaba con su padre en esta empresa, o en la empresa familiar de polarizados de coches. Bueno, pues el 9 de enero del 2007, miércoles, Solange llega a su casa en torno a las 10 menos 10 de la noche. A las 11 menos 10 de la noche, perdón, 10 y 49. 9 de enero del 2007, que luego me decís que no digo la fecha de los crímenes. 9 de enero de 2007. Bien, pues se sabe que llega a esa hora porque le manda un SMS a su novio, a Santiago, y le dice algo así como, oye, he llegado, estoy reventada, me voy a la cama a dormir, mañana hablamos. Poco más. Al ratito llega Lucila. Lucila dice que no se cruza con Solange. Solange piensa ella que ya se ha acostado, así que se va a la cama también porque al día siguiente se tiene que levantar, tiene que madrugar porque tiene que irse a trabajar. De hecho, Lucila se levantaba a las 7 de la mañana. Bueno, la noche pasa, no hay nada extraño y llega el 10 de enero de 2007, jueves, 7 de la mañana, y el despertador o la alarma de Lucila comienza a sonar. Lucila se levanta, se arregla, desayuna, se prepara y se va al trabajo. Llega al trabajo a las 8. De hecho, hay constancia y hay testigos que la ven en el trabajo a las 8 de la mañana. Es más, las interacciones con su ordenador quedan grabadas y se ve perfectamente que ha estado trabajando y además actualizando su Fotolog. Fotolog, por lo visto, yo no lo he usado nunca, pero era una página donde se subían imágenes y tus amigos comentaban. Digamos que una proto-red social o algo así, no sé muy bien cómo funcionaba. Ella era muy aficionada al arte y subía cuadros de pintores y pues comentaban y tal, ¿no? Y había estado pues actualizándolo. Los 3 días anteriores también, el 8, el 9, el 10. Todos los días había estado actualizando su Fotolog. Comenta Lucila, que esto lo dice después, que durante todo el día se la pega llamando a Solange. Aunque... A ver, voy a parar un momentito aquí, porque la prensa comentaba, o dijeron después, que entre Lucila y Solange había problemas en las últimas semanas. Vuelvo a repetir, como he dicho al principio, separar el polvo de la paja va a costar mucho trabajo. No sé realmente si esas disputas o esas riñas o esas incomodidades que dicen que había son ciertas. Según comentan, al parecer Solange era una chica un poco más desordenada que Lucila. Era la típica que llegaba, no recogía las cosas, a lo mejor su cuarto no lo arreglaba y eso a Lucila no le gustaba. Le gustaba tener las cosas ordenadas. Os va recordando otro caso, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que parece ser que esto creó algunas rencillas entre ambas e incluso se hablaba que ahora que tocaba renovar el contrato de alquiler de la vivienda que compartían, no lo iban a renovar. Vuelvo a repetir, esto es lo que se dice. Pero a pesar de eso, según comentaba Lucila, su amistad era buenísima. Se conocen desde la adolescencia y todo el día se la pegaban hablando. O sea, no hablamos de WhatsApp porque en aquella época no había, pero sí de mensajes de texto y de llamadas. A Lucila le extrañaba que durante todo ese día Solange no se había puesto en contacto con ella. Ella le había escrito mensajes, la había llamado y ella decía algo así como, a ver, muchas veces le he hablado o le he mandado mensajes o la he llamado, no me ha contestado, pero al ratito ella me ha devuelto la llamada o me ha devuelto el mensaje. Pero en esta ocasión no lo hizo. E incluso comenta que llegó a llamar al trabajo de Solange y en el trabajo le dijeron que no había ido a trabajar. Lo que no entiendo muy bien es, tratándose de una empresa familiar, una empresa en la que se supone trabaja el padre de Solange, no ha ido a trabajar, la amiga te está diciendo, la he llamado, no me coge el teléfono y nadie va, bueno, no lo sé, tampoco sé muy bien por qué, o a lo mejor era habitual de Solange el quedarse dormida y no ir a trabajar, o a lo mejor Lucila llamó a las 11 y a lo mejor, no lo sé, la cosa es que, bueno, pues nadie presta más atención. Lucila sigue intrigada y aparte de llamarla al móvil, al teléfono móvil, también la llama al fijo de casa. Y le parece o le resulta extraño lo que sucede. Cuando llama al fijo, cuando daba una serie de tonos, saltaba el contestador automático. Y en este caso no, en este caso daba tono, pero nunca llegaba a saltar el contestador automático. Y eso no era normal, también le llama la atención. Por H o por B da la coincidencia que Lucila ese día, después de salir de trabajar, no tiene que pasar por su casa, no tiene que pasar por la casa que comparte con Solange, porque tenía una comida familiar con sus padres
Y entonces iba del trabajo a la comida y luego por la noche, tarde-noche, ya sí se iba a encontrar con Solange porque habían quedado en el cumpleaños de Valeria, de Vale, que era la prima de Solange. Entonces, bueno, pues Lucila diría, me voy a la comida familiar con mis padres y una vez que termine, pues ya tarde-noche me voy al cumpleaños y allí me encuentro con Solange y me dirá, pues, ¿por qué no ha contestado? O a ver qué le ha pasado, a ver qué historia se tiene. Lucila continúa con su vida, su trabajo, sale de trabajar, se va a comer con sus padres y por la tarde-noche llega al cumpleaños. Y ahí es donde se lleva la sorpresa. Está Patricia, que es la madre de Solange, está su hermano, está Valeria, pero no está Solange. Y entonces les comenta, oye, mira, es raro porque llevo todo el día intentando hablar con Solange, Solange no me ha cogido el teléfono, no he conseguido hablar con ella, he llamado a su trabajo y tampoco saben nada de ella. Valeria le dice, bueno, pues vamos a acercarnos, vamos a ir a casa de Solange a ver si es que le ha pasado algo o que está mala o vamos a ver. Total, que las dos chicas se dirigen a la casa. Por el camino llaman a Santiago, al novio de Solange. Y Lucila se lo dice, oye, mira, llevo todo el día intentando contactar con tu novia. Santiago también le dice algo como, pues yo tampoco he hablado con ella, ¿no? Anoche me mandó un mensaje y desde entonces no sé nada más de mi novia. Bueno, la cosa es que, dice Santiago, yo también voy a ir para allí, nos vemos en la casa. Llegan Lucila y Valeria. Y justo cuando llegan también ha llegado Santiago, que además venía acompañado de su padre. El padre venía conduciendo y el padre se queda en el coche. El padre dice, bueno, pues vosotros, si subís, si pasa algo, pues ya me decís, yo me quedo aquí en el coche. Las dos chicas se bajan, se saludan con Santiago y llegan a la puerta de la casa. Ya nada más llegar a la puerta de la casa, Lucila detecta algo que le pone los pelos de punta. Y es que el despertador de Solange no para de sonar. Solange tenía el despertador programado a las 10 de la mañana. Por lo tanto, si eran las 10 más o menos y media cuando llegan a la casa, ¿cuántas horas llevaba ese despertador sonando? O sea, de algo que no le cuadraba. Ya con los pelos de punta, mete la llave en la cerradura, abre, entra y lo primero que ve es que el teléfono fijo, el que tiene, al que llamaba y no saltaba el contestador, está desconectado de la pared y por ese motivo no saltaba el contestador. Parece ser que daba línea, pero al no estar conectado, pues no saltaba el buzón de voz. No es como los teléfonos de ahora, ¿vale? Estamos hablando del año 2007. Lucila empieza a ponerse muy nerviosa y le dice a Santiago, yo no subo, sube tú, que yo estoy muy nerviosa, aquí algo pasa, el despertador de Solange no paraba de sonar, pipí, 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 el teléfono desconectado. Imaginaros la angustia del momento, esa sensación de está pasando algo, la parte de abajo está normal, no hay nada desordenado, la puerta la han abierto con la llave, pero algo ha pasado, aquí algo no cuadra. Total, que Santiago sube la escalera, yo me imagino cómo subió ese chico las escaleras, nervioso, inquieto. Y cuando llega arriba empieza a gritar, está aquí, hay mucha sangre, está aquí. Dice que la toca, la nota fría, la nota dura, la nota rígida y se pone a gritar. En ese momento sube Lucila y sube Valeria y ven a Solange tirada en el suelo, boca abajo, en un charco de sangre. Salen corriendo, chillando, el padre de Santiago, que estaba fuera, es el que llama a emergencias. En ese impasse de tiempo, Lucila llama a Patricia, a la madre de Solange, que la madre de Solange inmediatamente aparece en la casa. Santiago y su padre intentan evitar que entre, porque arriba está la hija, pues como está, y no quieren que entre, pero aún así, pues Patricia forcejea, entra, llega arriba, ve a su hija, se tira al suelo, la abraza y se queda con ella abrazada hasta que llega la policía. Bueno, pues llega la policía. Y aquí empieza todo el asunto complicado. Aquí empieza a torcerse absolutamente todo. Llega la policía y comienza la inspección ocular. Lo primero que descubren es que la parte de abajo está completamente normal. Lo único que el teléfono está desconectado. Pero está completamente normal. Todo ordenado, no hay nada de desorden. Y el único sitio en el que sí hay desorden es en la parte de arriba. La cama está llena de sangre por la parte donde reposaría lo que es la cabeza. Y luego tenemos las sábanas arrastradas hacia el final. Luego os contaré por qué. El cuerpo de Solange está tirado en el suelo, también sobre un charco de sangre. Hay el desorden del crimen, pero no un desorden de robo. De hecho, no falta ningún objeto de valor. Está el monedero de Solange con muchísimo dinero metálico. Y no solo eso, es que además Solange lleva un reloj marca Cartier y lo lleva en la mano y tampoco falta. Sobre la mesita de noche hay un cigarrito de la risa, ¿no? Pues uno ahí en la mesita de noche y la chica va vestida con un top, una camisetita blanca manchada de sangre y unas braguitas. Está boca abajo y no se le ven heridas. Al poco tiempo llega el médico
forense, el doctor Eugenio Aranda, que tendrá importancia en el caso, ¿eh? Esperad un momento, antes de hablaros del forense, he de comentaros una cosa. Como os he dicho, la parte de arriba, donde duerme Solange, es una zona diáfana con una puerta que da a una terraza. Esta terraza resulta que el edificio de enfrente está de obras y este edificio tiene montada una pasarela que conecta la terraza de Solange con el edificio. Incluso algunas veces los trabajadores de ese edificio habían pedido permiso a Solange para poder pasar por allí y bajar directamente por el edificio de Solange porque habría algún problema en el otro. O sea, tenía una conexión directa con ese edificio y la puerta estaba abierta. Los policías encontraron un alambre tirado en el suelo y cogieron ese alambre y amarraron la puerta para cerrarla. Cogieron un alambre que había allí tirado y cerraron la puerta con ese alambre. Llega el forense Eugenio Aranda. Descubre varias cosas. Solange tiene una lividez, una señal, se ha formado una lividez en el glúteo con una forma concreta y es la forma de un mechero. Parece ser que la chica muere en la cama, le dan la vuelta porque la chica muere en la cama boca abajo, le dan la vuelta y la dejan muerta en la cama durante un tiempo. No sabemos qué tiempo, porque no se dice, pero un tiempo suficiente como para marcar esa lividez, que las livideces empiezan a marcarse a partir de los 30-40 minutos, ¿eh? Y luego se hacen fijas ya cuando pasa bastante más tiempo, creo que son 6 horas. Bueno, la chica había estado en la cama el tiempo suficiente como para que el mechero dejase la marca de la lividez. Luego la habían cogido y la habían puesto en el suelo. La forma que os he dicho de la sábana hacían ver que a ella la atacan estando acostada por detrás y ella patalea, no puede mover los brazos porque seguramente tiene a la persona a horcajadas sentada sobre su espalda y las piernas pataleando es lo que tiran las sábanas a la parte trasera de la cama y ahí es donde ella fallece. Le dan la vuelta y tiene todo el cuello con, digamos, surcos apergaminados, estos que se forman cuando, ¿cómo diría yo?, cuando aprietas con un cable o con algo muy finito, tipo alambre, con algo así, ¿no? Presenta cortes y asfixia, o sea, como si lo hubiesen asfixiado con algo y además cortado. Luego hablaremos de eso. No tiene heridas defensivas, por lo tanto la chica probablemente estaba durmiendo y además se sabe que estaba durmiendo porque tiene la fédula de descarga, esta que se pone la gente que tiene la mordida, esta que muerde los dientes, ¿cómo se llama? Bruxismo se llama, no sé cómo se llama. Esto que aprietas por la noche, te pones una fédula de descarga, pues la tiene en la boca. Por lo tanto, sabemos que la chica estaba acostada y durmiendo porque tenía su fédula puesta. De hecho, hemos visto aquí crímenes en los que han sido tan brutales que se han tragado la fédula, o incluso dentaduras postizas. Bueno, en este caso la fédula la tenía puesta en la boca, así que la pillan durmiendo. Lo que sabemos también es que la trasladan, o sea, la mueven de la cama a la y de tal. En fin, el doctor Eugenio Aranda se le ha olvidado o no lleva el ecotermómetro para marcar la temperatura y ver la hora de la muerte. Ya sabéis cómo se hace, ¿no? Se mira la temperatura bien en el hígado. Antiguamente era en el recto y tal, pero normalmente era en el hígado. Entonces se compara la temperatura del cuerpo con la temperatura ambiente, sabiendo que el cuerpo pierde X grados centígrados a cada hora que lleva fallecido. Se hace una fórmula total y te da la hora exacta o, bueno, una data aproximada de la muerte de la persona. Como se le ha olvidado, lo hace basándose simplemente en las livideces cadavéricas y en el rigor mortis, que según él ya es completo e irreductible. Por lo tanto, calcula que la muerte se ha producido entre las 18 y las 24 horas antes de la aparición del cuerpo, así que da una ventana de la 1 a las 7 de la mañana. Claro, ¿qué sucede? Que de la 1 a las 7 de la mañana, Lucila estaba en casa. Las puertas no están forzadas. ¿Qué pasa? Pues que automáticamente, en el momento que Eugenio Aranda dice eso, todas las miradas, las del fiscal y de toda la policía, todos los investigadores que están allí, se vuelven contra Lucila. Además, Lucila la hacen subir, que ella no quería, la hacen subir. Cuando ella sube, dice algo. Ella ya había subido antes, ella subió cuando llegó, cuando la llamó Santiago, pero se ve que la policía no escuchó ese comentario, que cuando ella sube y dice algo como que ya había subido, la policía dice algo como, entonces tú ya has estado aquí, y eso lo toman como que había mentido, había ocultado información, en fin, ya empiezan a macerar esa sensación de que la culpable de la muerte probablemente había sido Lucila. Había que buscar, pues, los motivos, ¿no? Para eso estaba la prensa, que ya sabéis cómo es. No le echaron cuenta ni a la terracita que daba a esta zona, no le echaron cuenta a las muecas que tenía en el cuello, no le echaron cuenta al alambre, no se llevaron las sábanas. Y las sábanas era súper importante llevárselas porque alguien se había lavado las manos con sangre en dicha sábana,
pues nadie se las llevó, se quedaron en la cama. Y se quedaron en la cama y ahora os voy a decir por qué. Se levanta el cuerpo y se lleva a hacérsele la autopsia. Y aquí ocurre un hecho un tanto curioso. Primero se determina que la causa de la muerte no saben cuál es. O sea, a ver, ¿cómo os lo digo? Saben que es los cortes que tiene en el cuello, pero no saben con qué se han producido esos cortes. No es un objeto autocortante de un solo filo o la misma cinta que se usó. En fin, no saben realmente qué ha producido ese corte. Ha muerto, tiene cortada la tráquea, tiene la carótida y ha muerto asfixiado. Entonces no saben si la muerte es de asfixia o es por la rotura de la carótida. En fin, no saben la causa de la muerte indeterminada. Saben que es por eso que tiene en el cuello, pero no llegan a determinar el porqué. Lo que sí llama la atención es que no coinciden con el doctor Eugenio Aranda y no coinciden en la hora de la muerte. Eugenio Aranda había dicho que tenía el rigor mortis completo e irreductible y se dan cuenta que no es así, que incluso cuando llegan se le podían manipular algunas articulaciones y entonces el rigor mortis no era completo. Y en la autopsia se da una hora o una data de la muerte totalmente distinta a la que había dado el doctor Eugenio Aranda. Y esa data de la muerte es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por lo tanto, dejaba totalmente fuera del crimen a Lucila, porque Lucila llegó a las 8 a trabajar y luego por la tarde estuvo comiendo con su familia. ¿Os acordáis, por ejemplo, del caso de los marqueses de Urquijo, que por cierto dejo por aquí el enlace, en la que también había diferentes horas y datas de la muerte y esto hacía que unas veces entrase uno, otras veces entrase otro, también por el tema de que lavaron los cadáveres y tal, pues para que veáis lo importante que es determinar la data de la muerte. Os dejo por aquí el enlace al caso de los marqueses de Urquijo, que es muy interesante. Pero no es el caso que yo digo que se parece a este, ahora os digo cuál. Imaginaros todo esto. Esto empieza a crear rumores y a crear rumores interesantes. La prensa empieza a alimentarse. ¿Y qué pasa? Pues pasa exactamente lo mismo que pasó con el caso de Amanda Knox. ¿Qué pasó en el caso de Amanda Knox? Que como Amanda Knox era una chica atractiva, una chica que estaba con su novio en el momento que descubren el cuerpo de la amiga y se da unos besos y tal, automáticamente la prensa la tacha como una mala persona, una persona psicópata, causante del crimen. Pues más o menos con Lucila pasa esto. Automáticamente la prensa empieza a sacar trapos sucios. Ya empiezan a decir que Lucila era una chica bisexual y que había intentado tener relaciones o había intentado pues intimar con Solange, que Solange la había rechazado y que esto había ocasionado en ella pues un sentimiento de ira y de venganza hacia su amiga. Empiezan a decir también lo de los conflictos estos que os comentaba por el alquiler. Hablan también del conflicto con Pablo, que dicen que de cara a Solange hizo como si la creyese, pero que realmente no había esa creencia, sino que realmente pues no, que ella lo que quería era hacer otras historias y que bueno, que era un engaño que tenía montado en torno a Solange. Así que toda la prensa, con esa carnaza, empieza a echar mierda sobre la figura de Lucila. Pero una mierda de forma bastante brutal, ¿eh? Todo esto alimentado por filtraciones que Fiscalía iba haciendo. Esas filtraciones que nunca deben de salir. Y hay una filtración que es lamentable, triste y yo diría que demoledora. A lo poco tiempo, yo diría no llega ni a un mes, se produce la reconstrucción de los hechos. Claro, a ver, se llama a Santiago y se llama a Lucila, se llama a Valeria, se llama a la gente que descubrió el cadáver. Esto se suele hacer. La reconstrucción no es del crimen. ¿Por qué? Porque no tenemos un sospechoso, por lo menos de momento, del crimen. No hay ningún sospechoso del crimen, por lo tanto no es una reconstrucción sobre el crimen, sino una reconstrucción sobre lo que descubrieron. O sea, que cada uno llegue, diga cómo actuó, qué es lo que vio, qué es lo que pasó. Llega Lucila, llega Santiago, de hecho se ven abajo, se dan los besos, se saludan, entran. Lucila, desde el momento que entran, ya tienen puesto la alarma del despertador para que se escuche. Desde el momento, de hecho está la imagen de la reconstrucción completa en internet, podéis ir a verla porque es demoledora. Desde que entran en la estancia, ya Lucila empieza a llorar, ¿no? Empieza con un estado de estrés, empieza a ponerse nerviosa, todo le recuerda aquella noche, también se está haciendo de noche, está lleno de focos, está el fiscal, está... Recordad una cosa, aquí no hay culpables, aquí no hay abogado de defensa, está yendo como testigo, entonces aquí no hay nadie que le diga, haz esto, no lo haga. Cuando se hace una reconstrucción, por lo menos aquí en España, no sé si en Argentina funciona igual, cuando aquí en España a un acusado, por ejemplo, Patrick Nogueira, cuando se hizo la reconstrucción del crimen de Piouf, Patrick Nogueira iba con su abogado le va aconsejando, por aquí sí, por aquí no,
¿Entendéis o no? En este caso, si vas de testigo aquí en España, no, porque no vas a testificar como qué ha pasado, sino que has visto tú cuando has llegado. Bueno, pues la chica entra, se pone a llorar, hablan del teléfono, el teléfono estaba así, estaba asado, tal, no sé qué, sube Santiago sube, hace su representación y entonces llaman para que suba Lucila. Y es brutal, porque cuando sube Lucila, el cuarto está exactamente igual que semanas anteriores se lo había encontrado. La cama llena de sangre, o sea, no se habían llevado las sábanas para analizarlas. Las sábanas donde se habían limpiado las manos, que estaban allí, tampoco se las habían llevado. Allí estaban. Y en el suelo habían puesto en ropa interior a una mujer policía, manchada de sangre. O sea, le habían manchado el cuello de sangre y todo. O sea, habían hecho una escena brutal y dantesca. Cuando Lucila llega arriba y lo ve, pues imaginaros, el ataque de ansiedad, el ataque de nervios que le da, se pone a chillar, se pone a llorar, se pone a ponerse las manos en la cara. La policía como queriéndosela ganar, no, tú tranquila, que no pasa nada, tú no sé qué, tú no sé cuántos, para acá, para allá. La chiquilla, pues desconsolada, en fin, una cosa brutal, ¿no? La cuestión es que pues le explican, le preguntan, oye, ¿tú apagaste la alarma, tal? No me acuerdo. Bueno, pero fuiste tú, es que no me acuerdo, puede ser, no lo sé quién apagó la alarma del teléfono. Entonces fuiste tú, no lo sé, o sea, esas eran las preguntas, no, fuiste tú, no lo sé, pues fuiste tú, no sé qué, fuiste. O sea, un constante acoso y derribo. Y no estaba solamente Lucila, y estaba también Santiago, que por cierto, Santiago era su novio, y a Santiago apenas se le investigó, quedó descartado prácticamente al instante. Teniendo 2 horas del crimen, porque tenemos el primer horario que da Eugenio Aranda, que es el que os he dicho, de 1 a 7 de la mañana, y luego el que da la autopsia, que era de 9 a 3 de la tarde. Que lo descartan, se quedan con el de Aranda, para que lo sepáis, por lo menos Fiscalía y Policía. Bueno, se hace la reconstrucción y ahora viene un suceso impresionante en el tema de la reconstrucción. Resulta que un policía, habéis visto por ejemplo la reconstrucción de Daniel Sancho, cuando el policía se tira en el suelo, le dice esto, otro, pero en el caso de Daniel Sancho era el asesino, o sea, se le estaba haciendo la reconstrucción a la persona que cometió el crimen para que explicase cómo había acabado con la vida. Pues imaginaros eso a una persona que no es la asesina, o que no se supone o no se sabe, o sea, presuntamente no se sabe nada porque incluso va como testigo y no como acusada. Pues hay un policía que le dice, oye, mira, me voy a tumbar en la cama y tú simula cómo hubieses acabado con la vida de tu amiga. No, yo no voy. Sí, tú simúlalo, tú hazlo como. O sea, vamos a ver. ¿Qué me estás contando? Yo no lo hubiese hecho. Ella, la chica, accede al final. Pero es que me está diciendo que yo haga, que yo no tengo que hacer nada. O sea, yo no he acabado con la vida de mi amiga, no sé cómo han acabado con ella. Yo no soy médico forense, yo no soy policía judicial, yo no tengo ni idea de la reconstrucción del escenario de un crimen y no sé cómo se ha hecho. Bueno, la cosa es que le explican, súbete a horcajadas, con las manos, las piernas me las pones en los brazos y tal, y con este cable pues me coges por detrás. El policía se tiende en la cama. En la cama manchada de sangre. En la cama donde estaba el cuerpo de Solange. Pero no es que estuviese el cuerpo, es que no habían cambiado las sábanas, es que estaban allí, es que el tío se tendió en esa cama manchada. Hacen que se suba Lucila sobre él, en las espaldas, y que finja que está acabando con su vida. Bueno, esas imágenes se filtran a la prensa. Y esa filtración a la prensa hacen todavía que se sienta o se piense más en la culpabilidad de Lucila Friend. O sea, imaginaros la prensa, la estaban alimentando con que había sido ella, con el tema de la bisexualidad, con el tema de la pelea con el novio, con Pablo, con el tema de lo de la casa, que si no sé qué, que si estaban con las rencillas, y ahora encima tenían unas imágenes de Lucila acabando con la vida, en este caso del policía que se hacía pasar por Solange. La madre de Solange, Patricia, está totalmente convencida. La fiscalía le ha convencido totalmente de que la culpable es Solange, es Lucila. Hasta el punto de que sale dando ruedas de prensa diciendo que ella es la culpable, que ella es la persona que ha acabado con la vida de su hijo. Esto me recuerda mucho al caso de Rocío Barnikoff, cuando acusan a Dolores Vázquez y la madre de Rocío Barnikoff sigue todavía sosteniendo que Dolores Vázquez es la culpable del crimen de su hija, ¿no? Por aquí os dejo el enlace al videopodcast de Rocío Barnikoff porque también tiene pues, puntos de conexión, ¿no? Una investigación paupérrima que lleva a una falsa culpable y que esa falsa culpable luego tiene incluso que abandonar el país, como va a pasar con Lucila, parecido. Discúlpame. Bueno, sigo contando. Como digo, con estas imágenes de la reconstrucción, Fiscalía finalmente en el año 2009 pide el ingreso en prisión de Lucila y además pide la condena a
cadena perpetua. La defensa se opone y al final la reconstrucción se declara nula, porque entienden, la persona, el juez que tiene que instruir esta reconstrucción, entiende que ha sido una inducción. O sea que los policías que estaban haciendo esta reconstrucción no es que quisiesen ver qué pasaba, sino que indujeron a Lucila a que pues hiciese esta escenografía y aparentase que no era un hecho real. O sea, que no era decir, cuéntanos cómo lo hiciste, sino en el caso de que tú tuvieses que acabar, ¿cómo hubieses? ¿Me entiendes o no? O sea, no, eso no es un vamos a probar, o vamos a ver, o vamos a intentar. No, es un... En el caso de que tú imagínate tú que hay que acabar con la vida. ¿Cómo lo hubieras hecho tú, no? Para ver si... O sea, eso no es una reconstrucción que se pueda dar por válida. Así que se entiende como nula y no llega a nada. De todas formas, de esto hay un juicio. O sea, no vayáis a creer que no, porque la Fiscalía sigue adelante. Bueno, pues la judicatura decide crear creo que se llama Ateneo, no sé muy bien cómo es, o aquí eso no me suena, esa figura aquí en España no me suena, pero es un Ateneo de forenses o algo así. Se reúnen a varios forenses para que entre todos lleguen a un consenso sobre el horario de la muerte, ¿no? La data de la muerte seguía dando tumbos. Daos cuenta que teníamos a dos. Teníamos el de la autopsia de 1 de la mañana a 7 de la mañana, que coincidían con el horario que estaba Lucila. Luego teníamos el horario de la muerte de la autopsia, que era entre la 1 y las 7. Se hizo también, o se intentó hacer la data a través del humor vítreo, ya sabéis, el líquido este que tenemos en el ojo que se saca, se extrae y se puede saber por la degradación de ese humor vítreo las horas de la muerte. De hecho, es de las técnicas más actuales que existen, pero estaba contaminada y no se pudo averiguar, porque además dio una data de la muerte que no podría ser en la vida. Daba que había ocurrido 77 horas antes y estamos hablando que en ese momento había constancia de que Solange estaba viva, así que era imposible técnicamente. Bueno, pues se hace un Ateneo de esto de forenses y bueno, llegan al consenso entre todos que finalmente la hora de la muerte o la data de la muerte real de Solange era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Había alguna ventanita pequeña en la que sí, porque Lucila se despierta a las 7, pero era poco tiempo, a las 8 estaba en el trabajo, o sea, tuvo que acabar con la vida de Solange en un cuarto de hora. ¿Qué motivo? Recién levantada, acabar con la vida, en fin, no sé. Bueno, luego quiero comentar una cosa interesante sobre todo esto, pero ahora os la digo. Se le hace un test psiquiátrico a Lucila, el test que se le hace a la gente para averiguar si es psicópata, o sea, si tiene una psicopatía, trastorno de la personalidad. Y lo pasa. Resulta que Lucila no tiene ningún rasgo ni psicopático, ni sociopático, ni narcisista, ni nada. Lo único que se descubre es que en momentos de tensión, en momentos de estrés, puede actuar de forma un poco pues incoherente, pero llegan a decir que eso le pasa a mucha gente y que es algo totalmente normal. Que en momentos de pues mucho estrés, mucha tensión, como encontrarte el cuerpo de una amiga, se te olviden cosas, o digas cosas que luego no te cuadren, o confundas escenarios, o confundas ideas, ¿no? Es lo único a lo que llega ese test. Figuraros cómo tenía la cabeza de comida, o cómo tiene todavía, porque lo sigue todavía culpando, Patricia, la madre de Solange, que llega a decir que es que el test que se le hace a Lucila se había aprendido de memoria las respuestas y que al aprenderse de memoria esas respuestas había conseguido pasar el test limpio y que eso demostraba aún más lo psicópata que era. En fin, brutal. O sea, Patricia siempre culpó a Lucila. Como he dicho, hay un juicio. Desde 2009 hasta 2011 que se resuelve todo esto, hay un juicio. Lo primero que se achaca en ese juicio, lo primero que se achaca o que achacan los jueces o que se dice o que se comenta es la poca falta de investigación y las incoherencias dentro de dicha investigación. Bueno, a Eugenio Aranda, al forense, la defensa de Lucila lo denuncia por falso testimonio y falsedad documental, que os quede claro. No sé muy bien cómo terminó eso, pero sé que lo denuncia. A lo que voy. Los jueces le reclaman varias cosas. A ver, aquí había varios posibles autores o hipótesis. No vamos a empezar a hablar de ellos. Tenemos a Pablo, por un lado. El novio, el que había sido novio de Lucila, que había intentado propasarse con Solange. A Pablo apenas se le investigó. Se le tomó declaración, 4 cosas. Parece ser que se corroboró por encima la coartada que tenía y quedó totalmente descartado. Por otro lado, tenemos a una asistenta. Y esto es interesante. Como os he dicho, Santiago Abramovich, el novio de Solange, era un chico con un alto poder adquisitivo. En su casa trabajaba una chica. Y una chica que por lo visto era bastante cariñosa con él. No sé en qué sentido, pero bastante cariñosa, y eso a Solange pues la ponía celosa. Llega un momento
el día antes del crimen, el crimen se produce el día 10, pues el día 9, en el que Solange y esa asistenta tienen una pelea brutal. Pero una pelea brutal que llegan incluso a tirarse de los pelos. O sea, la asistenta engancha a Solange por los pelos, se llegan a las manos, en fin. Nunca despidieron a la asistenta y esto llamó mucho la atención, pero bueno, llegan a tener una pelea bastante brutal. Según decía Fiscalía, sí investigaron a la asistenta, lo que pasa que decían que era una chica con un coeficiente intelectual tan bajo que era imposible que hubiese planeado un crimen como el de Solange. Eso es lo que dijo Fiscalía. Luego tenemos a Santiago, al propio novio de Solange, que ya sabéis, en este tipo de crímenes, crimen pasional, pues puede ser que tampoco se le investigó y quedó más o menos descartado. Y luego tenemos la vía más interesante, y es la vía del edificio en obras que había justo frente a la casa de Solange y Lucila. La pasarela que unía ambos pisos. El alambre, que podría haber sido el arma del crimen, porque decían que podría haber sido un alambre, un cable fino, pues también lo tenemos en la escena del crimen, que de algún lado tendría que haber salido. Y que se sepa, en la casa de Solange y de Lucila no había alambres. Pues esa vía tampoco se investigó, aun llegando a conocerse dos detalles muy curiosos. El primero, que uno de los trabajadores de ese edificio no acudió a su puesto de trabajo el día después de aparecer el cuerpo de Solange. Y el segundo, y no menos importante, que se encontraron pisadas en esa pasarela en el día, porque había llovido el día anterior, el día en el que aparece el cuerpo de Solange. Pisadas que llegan hasta la puerta del piso de Solange, pero luego dentro no hay. Y bueno, como no hay dentro, pues no ha pasado nada. Bueno, es que te puede haber quitado los zapatos fuera y haber entrado descalzo, que también es una opción. Y además, si no quieres hacer ruido, porque observas a Solange durmiendo, entras descalzo, ¿no? Bueno, esos dos detalles no se tuvieron en cuenta. Luego voy a contar una historia, pero vamos al juicio. Finalmente, el juez determina que no se puede acusar a una persona, digamos, sin pruebas, solamente con unos indicios casi insostenibles, unos indicios que no tienen casi razón de ser. Entonces, bueno, finalmente Lucila queda absuelta de toda culpa en 2011. Queda absuelta. La madre de Solange sale hablando en la prensa y dice, bueno, no es que no sea culpable, es que ha quedado absuelta básicamente porque no hay pruebas suficientes como para encauzarla, pero para mí es culpable. O sea, Patricia, para ella siempre la culpable será Lucila. Es tan fuerte la presión que Lucila llega a soportar que tiene que abandonar Argentina y al final se instala, creo que en Barcelona. Madre de un niño o de una niña y no quiere saber absolutamente nada del tema. Vamos a hacer una cosita. Vamos a recrear los últimos momentos de Solange. Solange está durmiendo boca abajo con su fédula puesta y la persona que entra se monta a horcajadas en la parte trasera o la espalda de Solange, lo que evita que la chica pues, pueda mover los brazos y tener heridas defensivas. Lo único que puede hacer es patalear y arrastrar esa sábana hasta el fondo. La persona que entra no entra con ánimo de robar, porque no se lleva el dinero, no se lleva el Cartier, por lo tanto entra con otras intenciones. No sé cuáles. Acaba con su vida y le da la vuelta. Y le da la vuelta porque el mechero se queda en la parte del glúteo. Por lo tanto, después de matarla, le da la vuelta. Baja y desconecta el teléfono. ¿Con qué intención? O sea, no cuadro la intención. Y os digo que no cuadro la intención por lo siguiente. Desconectas el teléfono, pero no desconectas la alarma que va a sonar a partir de las 10. Dicen que la alarma de Solange estaba programada para las 10, pero que esa alarma no distinguía entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche. Probablemente el agresor sí escuchó sonar la alarma a las 10 de la mañana, la apagó, pero no la desconectó para las 10 de la noche. Lucila sabía que esa alarma sonaba otra vez a las 10 de la noche. Si Lucila hubiese sido la autora, que yo no digo que no lo sea, porque al final aquí no había indicios suficientes, hubiese desconectado totalmente la alarma para que luego a las 10 de la noche no volviese a sonar, ¿no? No hubiese apagado nada más que la de las 10 de la mañana, lo hubiese dejado activa. Y además, ¿por qué Lucila iba a desconectar el teléfono? Si la única que iba a llamar a ese teléfono fijo era ella. Nadie más llamó a ese teléfono fijo en todos los días. O sea, si nadie iba a llamar a ese teléfono y nadie iba a dejar mensajes, ¿por qué desconectó el teléfono? Cuando tú desconectas un teléfono fijo, es por si la persona a la que vas a atacar, cuando salga huyendo, va a usar ese teléfono para llamar y pedir ayuda. Si lo desconectas, le quitas esa posibilidad. Cosa que también le quitaría al apagar el teléfono móvil si sonó la alarma.
O sea, la persona probablemente entró y no fue directamente a acabar con su vida. Desconectó el teléfono y subió. No sabe si a lo mejor había otra persona en la casa o si estaba Lucila en su dormitorio o desconectó el teléfono. Y la única hipótesis que a mí se me ocurre para esa desconexión es que no se pueda pedir ayuda desde dentro. No se me ocurre otra. Vuelvo a repetir, la única que llamó a ese teléfono fue Lucila. ¿Para qué va a desconectar el teléfono el único teléfono al que ella va a llamar? No va a llamar a otra persona. Entonces no tendría sentido. Si ustedes se lo encontráis, me lo dejáis en comentarios. Como digo, finalmente queda absuelta y por desgracia este suceso ha prescrito en el año 2022. En Argentina también prescriben los crímenes. Parece ser que antes que en España, porque en España si fue en 2007 hubiese prescrito el año que viene, en 2027, pero en Argentina no es así. En Argentina prescribió en el año 2022. Lo que sé de Argentina, pues ya me decís más o menos pues cómo prescriben los crímenes allí, cosa que aquí pues no funciona así, aunque también prescriben. No deberían de prescribir nunca los crímenes de sangre. Al final, cuando la prensa se mete de esta manera, la carnaza que se crea, o los rumores que se montan, o las historias que se cuentan, que luego no dan con los hechos como son, llevan muchas veces a un desconcierto mayor que a la resolución del crimen. Y muchas veces se empeoran y emborronan más que ayudar. Hay que ser precavidos y cuando se dedican al tema de sucesos hay que ser muy comedido con la información que se da. Y hay que contrastar muy bien los rumores, porque esos rumores muchas veces llevan a ciertos caminos o ciertos hilos de los que vas tirando y no te dejan centrar la atención en lo verdaderamente importante. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta son las filtraciones. Y eso no pasa solo en Argentina. Aquí en España también pasa. Esas filtraciones no traen nada bueno porque tú extraer un documento único de un sumario es un documento único. Otra cosa es tener todo el sumario. Pero un documento único con una frase concreta que la persona que te filtra muchas veces lo hace con la intención de lo filtrado le ayude a él en su hipótesis. O sea, quiero decir, imagínate un jefe de la policía o un inspector que quiera que su hipótesis sea más pesada y lo que hace es filtrar una cosa concreta para que la opinión pública apoye esa hipótesis y así ir con más fuerza, pues algo así. Entonces esas filtraciones, la prensa que la coge debería de ser muy meticulosa cuando trata de ellas y tratarla, si la va a tratar, desde un punto de vista mucho más concreto. Y lógicamente la justicia, los jueces, perseguir a esas personas que realizan esas filtraciones, sean donde sea, en España, en Argentina, donde te la gana. Perseguir esas filtraciones que causan daño y que empeoran. Aquí en España tenemos el secreto de sumario, en Argentina no sé si existe, pero como veis, todo esto quedó prácticamente ventilado en la prensa con ese juicio paralelo que se terminó haciendo. Poco más, familia. Hasta aquí el video podcast internacional de hoy, un caso tremendo, el de Solange Gravenheimer y Lucila French, muy parecido al de Amanda Knox, como os he dicho. Campos de sangre, crímenes de la España rural, toda la librería, papelería, Casa del Libro, FNAC, Amazon, donde queráis. Digital, bueno, Amazon, El Corte Inglés, digital, en papel, lo pedís y lo tenéis al día siguiente en casa. Y como siempre digo, a los que os dormís escuchando mi voz, que tengáis una maravillosa noche. A los que me escucháis de ruta, en el coche, en el Uber, en el taxi, en el Cabify, en el camión, en el globo, yo qué sé, donde sea. Gracias. Y tened cuidadito que lo importante es llegar. Os ponéis al trío en el podcast, lo vais escuchando y llegáis tranquilos a casa, al trabajo, donde tengáis que llegar. Y a los que me escucháis haciendo otra cosa, no haciendo nada, de comer, de desayunar, merendando, cenando, almorzando, con el vermú, con el pincho, con lo que queráis, cuidando a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, a tu abuelito, cuidando a ti que estás de bajona, a las personas que están en el hospital, que el otro día me mandaron una imagen por Twitter. Oye, trío, mis largas noches del hospital. Gracias por darme eso tan importante que tenéis, que es vuestro tiempo. Solange Gravenheimer, una chica de solo 21 años que nunca tendrá justicia. Y nunca tendrá justicia precisamente por eso. Por la injusticia de la justicia. Soy Trionards. Buenas noches.